La número uno es que la herramienta está dividida en herramienta cuadrícula perspectiva y la herramienta selección de perspectiva, ¿sí? Cada una cumple funciones diferentes. Por ejemplo, cuando yo activo la herramienta cuadrícula perspectiva, que es esta de acá, yo creo que en algún momento por accidente la vamos a activar o se va a activar, pues es precisamente para hacer isométricos o hacer lo que nosotros consideremos con ilustraciones que necesitan perspectiva. La desventaja en Illustrator es de que no existe una herramienta como tal, como una especie de deformación como la tiene Photoshop para poder hacer perspectivas o para hacer sesgos en cuanto a ilustraciones para darles efectos de perspectiva, pero nos da esta opción que se llama la herramienta cuadrícula perspectiva. ¿Cómo la activo? Presionando la letra, el Shift más la letra P, ¿sí? Entonces, cuando yo presiono Shift más P, yo lo que hago es activar esta herramienta de acá. También, si yo no, si por accidente la llegase a activar y no me recuerdo cuál es el comando, también puedo presionar Control Shift más I para que se pueda mostrar o se pueda ocultar, ¿sí? Entonces, si yo necesito activarla, puedo presionar Shift más P y la cuadrícula va a aparecer en mi pantalla. Esa es para poder activarla. Pero si yo necesito ocultarla o que se muestre, yo puedo presionar Control Shift más la letra I. No es lo mismo activarla que mostrarla y ocultarla, ¿sí? Si yo le digo mostrar y ocultar, es que la herramienta sigue activa y sigue estando en mi pantalla, pero no la voy a tener a la vista. Entonces, Control Shift más I para que se muestre, Control Shift más I para que se oculte y Shift más P para activarla o desactivarla. Entonces, esas son dos formas. Entonces, ¿qué puedo hacer también? Si por accidente la activo o la tengo a la vista y no encuentro una forma de desactivarla, la puedo hacer desde el menú ver, ¿sí? Pero se cerró mi programa. Entonces, también lo puedo hacer desde el menú ver. Siempre en el menú ver vamos a encontrar herramientas que sean desde cuadrículas, líneas guías, o todo lo que incluya herramientas que sean visibles para poder trabajar una ilustración. Entonces, justo ahora les voy a mostrar, por ejemplo, si yo por accidente la activo, como les decía, y no me recuerdo el comando, puedo ir acá al menú ver. Acá hay una opción que está cuadrícula de perspectiva y dice ocultar, mostrar o ajustar. Entonces yo puedo venir acá donde está cuadrícula de perspectiva y le puedo decir ocultar cuadrícula. Y listo, ya la puedo activar. Pero como les digo, desde el teclado es mucho más fácil. Control Shift más I, Control Shift más I. Entonces, ¿cómo funciona? Se divide en dos formas para poder trabajar esta herramienta de acá, que son las vistas y los puntos para las perspectivas. Entonces, ¿qué debemos conocer primero? Debemos conocer que justo, permítanme, que justo acá está una especie de un círculo flotando o un icono. Este icono de acá es la vista previa de lo que estamos trabajando acá, pero no es precisamente la vista previa para poder ver lo que estamos diseñando, sino realmente solo nos da la vista previa de las caras y está dividido en tres colores. Está dividido en el color azul, el color naranja y el color verde. Todo lo que sea de color azul es el color que va a representar las perspectivas que están del lado izquierdo y todo lo que esté de color naranja va a representar todo lo que está en las perspectivas del lado derecho y el color verde va a representar todas las plantas que se puedan proyectar de la parte de abajo o en la parte de arriba. Sí, yo puedo modificar incluso esta herramienta para poder trabajar. Cuando yo estoy activo con la herramienta cuadrícula de perspectiva, número uno, yo puedo mover estos nodos que se generan en estas esquinas. Por ejemplo, esas, vean, ahí hay unos puntos
que se pueden movilizar. Yo puedo determinar la profundidad, el tamaño o la altura del objeto con el que estoy trabajando. Puedo, por ejemplo, hacer esto, puedo hacerlo mucho más grande, puedo decir que el isométrico va a ser prácticamente proporcional o pueda que no. En este caso, le estoy diciendo que no, que puede que un lado sea mucho más pequeño que el otro y así sucesivamente. Entonces, yo puedo con la herramienta activa movilizar los nodos para poder modificar esta herramienta. Y justo acá abajo también, en esta parte, si se dan cuenta, hay unos botoncitos y estos me sirven para poder separar las vistas o las caras entre ellas. Estos botones que les estoy marcando ahorita, esos me sirven para poder modificar el tamaño. Y estos botones que están acá, estos nodos de acá abajo, me sirven para poder separar o para poder unir las placas con las que estoy trabajando. Entonces, en este caso siempre van a aparecer unidas. ¿Por qué les explicaba los colores? Porque en este caso está de color azul. Entonces, la que está activa es todo lo que está del lado izquierdo, ¿sí? El lado azul. Entonces, todo lo que yo quisiera agregar, todo lo que yo quisiera ilustrar, todo va a quedar del lado izquierdo y no voy a poder agregar nada del lado derecho. Es decir, si yo quisiera agregar un edificio, crear, no sé, un objeto, una maqueta que tenga las dos vistas, no voy a poder trabajar todos los lados a la misma vez, sino va a ser por el color que esté activo. En este caso tengo el color azul. Si yo quiero dibujar un objeto, por ejemplo, voy a dibujar un cuadro. Vean que ya no me lanzó el cuadro del tamaño real o proporcional como debería de ser, sino que lo adaptó de una vez a la cuadrícula. Entonces yo puedo venir y trabajar y hacer todo lo que necesite en esta cuadrícula. Entonces, por ejemplo, puedo venir otra vez, voy a borrar este y vean, si yo activo, bueno, les voy a explicar esta parte. Entonces, vean, si yo quiero dibujar algo y está activo el lado azul, todo lo que dibuje va a ser con perspectiva del lado azul. Entonces, entre más se aleje de esta cuadrícula, más se va a notar la perspectiva. ¿Cómo así? Imagínense que este es el cuadrante, este es todo el cuadrante azul. ¿Qué pasa si yo me muevo más a la derecha y quiero dibujar algo? Entonces, vean el tamaño de la perspectiva que ahora tiene mi objeto. No tomó la perspectiva del lado naranja, sino sigue teniendo la perspectiva del lado izquierdo del color azul y se hace mucho más grande porque es, digamos, en relación a cuanto a la perspectiva, eso es lo que debería de esperarme que hace acreciente más. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero complementar la figura? Si yo quiero que esté también del lado derecho. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a dar un clic en esta parte de acá. Miren, ahora está como en un color gris, pero si yo lo quiero activo, lo que voy a hacer es que le voy a dar un clic a esa herramienta. Dejo el icono o la herramienta activa, le doy un clic y se va a activar el color naranja, se va a quitar el color azul. Y ahora sí, todo lo que yo quisiera dibujar del lado derecho se va a activar, se va a activar como complemento. ¿Qué pasa si si está activo el lado naranja y quiero dibujar algo del lado izquierdo? Lo que va a hacer es que también va a complementar la perspectiva porque estamos trabajando de ese mismo lado, estamos trabajando desde esa parte. Entonces, ¿qué pasa si quiero trabajar desde la parte de abajo? Debo dar un clic también acá y se va a activar el lado verde que es la cuadrícula verde. Por eso es que la herramienta está dividida en tres colores. Y la parte de abajo, pues cuando yo quiero dibujar algo, lo que hace es que le va a agregar esa perspectiva. Entonces, imagínense que quiero dibujar algo acá abajo. Vean que la parte de acá abajo se dibujó con la perspectiva que tiene el color verde. Entonces, en este caso, la cuadrícula verde está apuntando hacia esta parte de acá, de izquierda hacia derecha y de derecha a izquierda. Esta es un poco de ventaja con la herramienta porque podemos utilizar esa perspectiva y al final nos da el punto de encuentro en esta parte de acá.
Pero la herramienta, ¿qué pasa? Si yo necesito modificar algo, hay una pequeña regla que es que cuando ustedes dibujan algo, dentro de la cuadrícula, me voy a venir acá al lado azul, ¿qué pasa si yo quiero dibujar algo? Todo lo que se dibuje dentro de la cuadrícula, en este caso lo estoy dibujando, y vengo con la herramienta de selección, con la flecha negra, lo saco de allí o lo muevo del lugar, la herramienta pierde efecto en esa figura, ¿sí? Solo con haber seleccionado o haber hecho uso de la herramienta de selección de la flecha negra, la herramienta pierde el efecto en las figuras que hayamos hecho. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar este objeto porque lo necesito que sea mucho más pequeño, pierde la perspectiva. Vean, ya no tiene la misma, ahora ya cambió. Si ven acá, no es lo mismo que está hacia acá abajo. Entonces, la perspectiva debería ser mucho más como para acá y no tan inclinada como en esta parte. Entonces, media vez nosotros la toquemos con la herramienta de selección con la flecha negra, lo que va a hacer es que va, va a entender que nosotros terminamos de editar esa parte y la va a dar como finalizada. ¿Qué pasa si yo quiero seguir redibujando en esa parte de allí? Quiero modificar toda la figura, por ejemplo. Yo tengo otra vez este recuadro y estoy dibujando acá. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar el tamaño? Quiero modificar algo de esta figura sin que se afecte y que dé por sentado el programa que ya terminé. Para eso voy a necesitar la herramienta de complemento de la herramienta de cuadrícula perspectiva que está justo en esta misma herramienta. Dándole clic derecho voy a encontrar esta herramienta que se llama herramienta de selección de perspectiva o herramienta de selección de perspectiva. Si yo le doy un clic, me da prácticamente las opciones para poder modificar, justo como lo hace la herramienta mover con la flecha negra, solo que esta es propia de la cuadrícula perspectiva. Entonces yo puedo venir y modificar el tamaño de los objetos que necesite. Y si se dan cuenta, si yo quiero hacerlo mucho más ancho, lo puedo hacer. Y siempre sigue la perspectiva, no modifica nada. Si yo quiero hacer mucho más pequeño esto, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Puedo duplicar, incluso vean, puedo duplicar los objetos y en este caso, el objeto que lo dupliqué, pues resultó siendo de la misma perspectiva con la que estoy trabajando. Vean, voy a duplicar otra vez esta parte y vean lo que hizo. Ese objeto también lo adaptó a la cuadrícula para la perspectiva, o sea, no hay ningún problema al utilizar esta herramienta, pero como les digo, es solo utilizando la herramienta selección de perspectiva, donde está la cuadrícula. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Miren, voy a borrar estas dos copias que hice y les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo agarro la herramienta de selección, la flecha negra con la letra V, y quiero duplicar esto, en lugar de adaptarlo, lo que va a hacer es solo duplicar la copia que tengo arriba. Vean, ya no se adaptó. Porque como ya lo saqué con la herramienta de selección directa, entiende que yo ya di por finalizada la edición de esos objetos o de esas figuras con las que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, muy importante. ¿Qué usos voy a encontrar para esta herramienta? Voy a encontrar mucho. Hace un par de años se puso de tendencia el diseño de isométricos. Entonces, todo tipo de ilustración se podía hacer en isométrico. Incluso ahora, pues, se utiliza un poco, pero con un toque más 3D. Entonces, todas las ilustraciones, pues, se hacían buscando que diera un efecto de isométrico. Y pues para eso sirve. Incluso nos sirve para hacer maquetas, hacer mock-up o hacer montajes de objetos que nosotros consideremos. Por ejemplo, imagínense que yo estoy creando una caja de cereal. Entonces, yo lo que puedo hacer es que puedo utilizar esta herramienta para poder simular el, el poder trabajar con una caja de cereal. Entonces, voy a hacer mucho más, como más gusto esta parte de acá y listo. Puedo trabajar acá. Entonces voy a venir con mi herramienta. Voy a dibujar acá la parte, imagínense que esta va a ser la caja de la parte
del frente, voy a modificar el tamaño de acá y listo, voy a activar el lado naranja y justo esta parte que voy a dibujar acá va a ser la parte de donde viene la tabla nutricional, imaginemos eso. Entonces le voy a cambiar de color, le voy a poner un poquito más esto acá y esto acá. Entonces, incluso yo puedo venir y estando la herramienta activa, acá, puedo venir y puedo agregar un título. Por ejemplo, acá voy a agregar, imagínense, esta parte de acá. Imagínense esto que está acá. Entonces puedo venir, vengo a la herramienta de la cuadrícula perspectiva y en este caso puedo venir y con la herramienta de selección de perspectiva tomar mi objeto, arrastrarlo hacia donde lo necesito y solito se va a adaptar. Vean que ahí tengo mi herramienta con complemento con la herramienta de texto y lo que hizo fue adaptar el contenido a donde yo lo necesitaba. Entonces puedo venir acá y listo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero dibujé los objetos, luego lo que hice fue agarrar la herramienta de selección de perspectiva, tomé el objeto, lo seleccioné y lo arrastré hacia la cara donde lo necesitaba. Eso es muy importante. Y acá les también sirve de ejemplo para mostrarles que si yo tengo el texto acá y lo quiero sacar de la perspectiva, me va a decir que al hacer la operación se va a expandir el texto y se va a quedar de esa forma. O sea, miren, ya no va a regresar. O sea, solo va a casar en la parte donde estaba trabajando. Y si quiero volver, miren, porque puedo volver a meter esto acá a la perspectiva, entonces lo puedo agregar, pero lo que va a hacer es que a la perspectiva que tengo le va a agregar más perspectiva. O sea, va a sobreescribir el efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces nos va a ayudar mucho con esa situación. O imaginemos, yo tengo, voy a dejar por acá un momentito la herramienta y voy a dibujar una posible, vamos a ver. Acá. Imagínense que yo necesito trabajar la tabla nutricional. Entonces voy a venir acá desde el lado naranja. Voy a dibujar un cuadrito más o menos por acá. Que llegue más o menos por acá. Y le voy a agregar un color más o menos blanco. Y listo. Imagínense que esa va a ser mi tabla nutricional. Y aparte abajo tenía un código de barras. Entonces la misma situación. Voy a venir acá y le voy a poner el código de barras más o menos acá. Todo lo que estoy ilustrando, todo eso es como si estuviera dibujando un objeto real, solo que la cuadrícula ya lo está adaptando. Entonces ya cuando termine, pues puedo venir, presiono Control Shift más y voy a tener esta parte de acá. Ahora lo único que tengo que hacer es solo redimensionar y... Ah, perdón, tenía bordes. Y listo, ahí estamos. Y ya tengo mi ilustración. Ya puedo venir y trabajar en otro y decir que pues al final es una perspectiva y lo puedo hacer. En este caso solo trabajé con dos puntos de perspectiva, el del lado izquierdo y el lado derecho, con dos puntos de fuga. Y en la parte de abajo pues no la utilicé porque esa no se ve, digamos en esta perspectiva no se ve, pero eso es lo genial de esta herramienta, que no solo podemos trabajar con una sola vista, sino realmente para darle uso a la planta que está abajo, nosotros podemos modificar los puntos de fuga que se pueden utilizar. Entonces, en este caso, por defecto, siempre le va a dar dos puntos de fuga, pero yo puedo modificar eso. Si voy al menú ver, voy a la cuadrícula perspectiva, acá abajo me dice perspectiva de un punto de fuga, perspectiva de dos puntos de fuga con vista normal y la perspectiva de tres puntos de fuga, vista normal. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá perspectiva de un punto de fuga, la selecciono, lo que va a hacer es esto, miren, va a cambiar la cuadrícula. ¿Por qué? Porque el único punto de fuga es este. Entonces ya puedo trabajar también el lado izquierdo
y la planta de abajo. Ahora ya no me aparece la parte derecha activa, ¿sí? Incluso acá en el globo de configuraciones ya no me aparece activo el lado naranja porque en este punto de fuga no está determinado para poder trabajarlo. Entonces voy a tener acá el lado izquierdo y la planta de abajo. Y como les digo, estando en la herramienta activa como tal, yo puedo modificar el tamaño o la dirección de los puntos de fuga. Vean que lo puedo hacer mucho más cerrado, lo puedo hacer mucho más abierto, lo que yo considere. Puedo modificar la herramienta. Vean, acá puedo pasarlo al lado izquierdo también, si yo lo necesito así, o al lado derecho, o hacerlo mucho más cerrado en cuanto a la cercanía de los puntos de fuga. Entonces, este es con un punto de fuga. Si yo necesito, por ejemplo, imagínense acá en cuadrícula perspectiva, le digo 3 puntos de fuga, le doy OK, esto es lo que va a hacer. Si se dan cuenta, ahora tengo 3 puntos de fuga. Los 3 puntos de fuga se proyectan. Uno que está acá, uno que está acá y el otro que está hacia la parte de abajo. Y si se dan cuenta, tengo otra vez lado izquierdo, el lado derecho y la parte de arriba. Esto es como es prácticamente lo contrario a los 2 puntos de fuga, porque si se recuerdan, estas plantas estaban acá arriba, la planta izquierda y la planta derecha del color azul y naranja estaban en la parte de arriba. Entonces, los 3 puntos de fuga sirven para poder hacer vistas desde arriba, pero como les digo, nosotros podemos modificar las herramientas o podemos modificar la cuadrícula en función a lo que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, eso es como bien importante que conozcamos de la herramienta, que podemos modificar todo eso. Nosotros podemos adaptarla a lo que nosotros necesitemos. Eso es lo genial de esta herramienta, la verdad. Ayuda mucho con cuanto a cuestiones que necesitemos darle volumen. Entonces ya lo demás pues es complemento de nosotros. Entonces esto es con cuanto a la cuadrícula perspectiva, trabajando en esta parte. Entonces, acá están las configuraciones. También yo puedo definir la cuadrícula, puedo definir los colores, puedo definir el ángulo de visión, puedo definir la escala, puedo definir la unidad de punto, es decir, la unidad de medida. Si voy a trabajar en centímetros, voy a trabajar en puntos, voy a trabajar en pulgadas, o en centímetros, pulgadas, píxeles o puntos. Acá también puedo definir el cuánto de la perspectiva de cuántos puntos de fuga. Puedo definir la línea de cuadrícula, a cada cuánto se van a hacer las líneas, o sea, a cada cuánto se va a dibujar una línea de la cuadrícula. Como les decía, el ángulo puede ser a 45, puede ser a 15, puede ser a 10, lo que ustedes consideren, es personalizable. También acá la distancia de visión, la altura de horizonte, es decir, a cuánto va a estar esta línea que está más o menos por acá, miren, este es el horizonte, la parte del horizonte, y esta es la línea en la que puedo decidir. A cuánto va a estar el tercer punto de fuga, a cuánto va a estar el eje Y. También puedo cambiar los colores del globito acá. Si yo no quiero que el izquierdo sea azul, sino sea de otro color, le puedo dar clic acá y puedo elegir de los colores que me da el programa, del selector de colores. ¿Sí? Entonces, acá están también. Puedo darle clic acá donde sea medida o puedo darle clic acá. Yo puedo trabajar. También puedo manejar la opacidad. Puedo decirle que sea mucho más fuerte la perspectiva o lo puedo dejar mucho más transparente, dependiendo qué es lo que yo necesite, depende cuánto me moleste trabajar. Entonces yo puedo modificar todo eso. Incluso puedo guardar las configuraciones. Acá me aparece a medida porque ya empecé a modificar, pero acá en este botoncito, miren, siempre aparece este botoncito como descargar. Yo le puedo dar acá en descargar y me guarda un archivo donde yo puedo guardar esas configuraciones. Es un archivo que se puede cargar nuevamente como configuraciones si yo necesito trabajar con algo especial. Entonces, de la perspectiva, la cuadrícula perspectiva, es muy importante saber eso. No sé si hasta aquí tienen alguna duda con esta herramienta. Para poder trabajar malla de degradado, primero necesitamos activar las reglas. Las reglas se activan con el comando control más R y listo, ahí tenemos las reglas activas. La otra vez vimos que yo puedo incluso darle clic derecho sobre las reglas y poder cambiar la unidad de medida. En este caso está en milímetros, lo voy a pasar a tal vez píxeles, es mucho más fácil. Y listo, eso es la número 1.
Número dos, debemos de crearlo a partir de líneas guías. Entonces, ¿cómo lo hago? Doy clic sobre la regla, voy a dar un clic sostenido y lo arrastro y lo voy a llevar hacia dentro de la mesa de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una línea como de color celeste y esa es mi línea guía, la que me va a servir para poder trabajar. ¿Sí? Esas dos herramientas me van a servir para poder complementar la herramienta de malla de degradado. ¿Dónde encuentro la malla de degradado? La voy a encontrar justo a la par de donde está la herramienta de degradado. Si esta es la herramienta de degradado, la herramienta malla de degradado está acá. O se activa presionando la letra U de uva. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte ya se activó la malla de degradado. Pero la malla de degradado va a funcionar como una especie también de rejilla. Y es muy importante que conozcamos nuestras figuras o por lo menos sepamos qué es lo que vamos a hacer para poder utilizarlo. Porque la herramienta de malla de degradado lo que tiene es que funciona a partir de la proporción del objeto y crea líneas automáticamente. Nosotros solo le indicamos dónde, pero el programa promedia hacia dónde necesita ser trazada la línea y la traza. Nosotros no tenemos como mucho dominio en esa parte. Entonces, eh, trabajemos bajo este ejemplo. Imaginemos, voy a iniciar trabajando con este huevito y lo primero que voy a hacer es con una figura básica. En este caso voy a utilizar la elipse. Voy a adaptarlo más o menos para que tenga la forma de este huevo. Eso es muy importante. Miren, por lo menos en ilustración, que nosotros conozcamos las herramientas de ilustración, por lo menos las figuras básicas, porque nos van a servir para poder hacer un montón de cosas, no siempre con la pluma, sino también con las figuras básicas. Entonces, en este caso, listo. Vean que ya lo adapté. Esta parte de acá abajo me falta. Y listo, ahí estamos. Prácticamente es un huevito de la misma forma que el original. Entonces, en este caso, ese es el paso número uno. El paso número uno es crear una copia de la forma del objeto. La número dos, esta es la más importante y esta es la que nos va a ayudar a complementar la malla de grado. O sea, no solo sirve saber cómo funciona, sino sirve saber cómo es que voy a necesitar o cómo es que voy a utilizar esa herramienta, en qué la voy a ocupar. En este caso, como necesito hacer una copia casi exacta de este huevo que está al lado izquierdo y ya hice la figura, lo que voy a hacer es que voy a elegir un color que yo considere que predomina más en toda la figura. En este caso, voy a dividirlo desde esta parte. Tengo esta parte de arriba que se ve como un poco oscuro. Tengo esta parte de acá que se ve todavía un poco más oscuro. Y tengo acá todos los bordes que se ven también un poco oscuro. Pero el color que tal vez predomina más es justo esta parte que está acá. Miren, este como naranjita que se mantiene en la mayor parte del huevo. Entonces, ¿por qué necesito ubicar eso? Porque lo que voy a hacer es copiar el color que más proporción tenga en el objeto para que sea mucho más fácil después agregar las luces y las sombras de los objetos que yo estoy trabajando. En este caso va a ser prácticamente en esta parte de acá, miren, en esto. Entonces vengo acá, selecciono la figura del huevo que acabo de hacer y me lleva al lado izquierdo, presiono la letra I y doy un clic más o menos acá con el cuentagotas y listo. Por lo menos es el color que más predomina en la figura. Y ahora sí, voy a comenzar a trabajar con las herramientas de complemento, que sería la herramienta de las reglas y las líneas guías. Entonces, número uno, voy a venir y me voy a posicionar en la regla, justo sobre la regla. Miren acá, incluso si quieren sobre los números, doy un clic sostenido, arrastro hacia adentro y lo dejo sobre el borde del huevo. Miren acá, justo sobre el borde del huevo. Ahí, esa va a ser mi primera línea guía. Luego, puedo venir, saco otra línea guía desde el lado izquierdo y la posiciono sobre el lado derecho. Y listo.
¿Para qué me va a servir? Porque todas las líneas guías van a servir como para, no como, sino van a servir para poder ubicar cuadrantes. Y ahorita van a ver por qué. Luego van a venir y van a tomar otra línea de acá, de arriba. Ahora me voy a posicionar en la regla de arriba, la arrastro, clic sostenido y la suelto sobre el borde de arriba. Y listo, ya lo tengo. Y luego nuevamente saco otra línea guía y la voy a poner en la parte de abajo del borde. Y listo, ya tengo encerrado en un cuadrito más o menos de líneas guías. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar más líneas del lado izquierdo. En este caso, doy clic sobre la regla y lo voy a poner más o menos por acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es que voy a repetir esa acción. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Para no estar sacando una línea guía tras otra y tras otra y tras otra, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, este es un truco. Voy a venir acá, voy a tomar una figura básica, voy a copiar el color de cualquier parte, incluso el color que yo quiera, no importa, yo lo voy a copiar del huevo y lo voy a posicionar acá. Miren, voy a hacer más o menos un cuadrito como de este tamaño, del ancho de donde estaba haciendo la línea guía, más o menos por ahí, y listo. Entonces, este va a ser mi tamaño. Lo voy a adaptar más o menos acá y listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar este cuadrito del lado izquierdo. Voy a presionar Alt. Miren, pero primero den clic derecho y verifiquen que las guías no estén bloqueadas. En este caso me aparece la opción de bloquear, o sea, están desbloqueadas. Siempre verifiquen que las líneas guías estén desbloqueadas para poder moverlas. Cuando están bloqueadas, por ejemplo acá le digo clic derecho, bloquear guías. Aunque trate de seleccionarlas, no voy a poder porque están bloqueadas. Entonces, asegúrense que están desbloqueadas. Entonces, vean que primero hice esta línea, luego hice la segunda. De la segunda van a seleccionar la guía. Vean que cuando la selecciono se convierte en azul. Ya no es tan celeste, sino se convierte en azul. Entonces, voy a presionar Alt, la tecla Alt. Doy un clic sostenido, la arrastro hacia el lado derecho y la suelto. Y lo que va a hacer es que va a hacer una copia de esa línea guía. Y ahora lo único que debo hacer es presionar control más D de dedo, para repetir la acción. Entonces lo que va a hacer es que va a copiar toda la cuadrícula, o sea, va a repetir todo lo que hice en el paso anterior, de duplicar la línea guía a la distancia que yo necesite. Entonces, listo, ya lo tengo. Ahora lo voy a hacer con la parte de abajo. Posiciono acá mi cuadrito, voy a tomar la línea guía de arriba, presiono Alt, clic sostenido izquierdo y lo suelto justo acá donde está el cuadrito del borde. Y listo, ahí estamos. Y ahora presiono Control D, Control D, Control D, Control D, Control D, Control D, hasta que termine de llenar la cuadrícula. Y listo, ahí estamos. Para no estar copiando una línea tras otra y otra línea, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, listo, ya tengo mis líneas guías. Y si se dan cuenta, todas las líneas guías que hice de la parte horizontal están también ubicadas de una vez en la figura del lado derecho, la copia. Entonces, no debería existir ninguna modificación, no debería existir ninguna alteración, porque lo que hice fue una copia exacta de lo que está al lado izquierdo. Entonces, ahora, como ya están las líneas de la parte horizontal, lo que voy a hacer es que voy a copiar las del lado, las que van de la parte vertical. Pero tengo dos opciones. Puedo volver a trazar una línea acá en el borde, otra en el borde izquierdo, una en el lado derecho y volver a medir y volver a hacer la cuadrícula. O lo que puedo hacer es que selecciono todas estas líneas de acá arriba, doy clic sostenido desde esta parte de acá, miren, doy clic sostenido con la flecha de selección, la selecciono, presiono Alt, clic sostenido, las arrastro hacia el lado derecho donde está el huevo, la suelto y listo. Ya se crea una copia y ya me ahorré toda esa parte del trabajo. Y ya está cuadriculado todo mi huevo. Doy clic derecho ahora sobre la hoja, que nada esté seleccionado, doy clic derecho y le digo bloquear guías.
Y listo. Y ahora sí, ya no se pueden mover las guías, ya no las puedo seleccionar. Si están desbloqueadas las guías, va a pasar de que si ustedes quieren mover algo, quieren mover el objeto, seleccionan el objeto, se va a mover con todo y las guías. Entonces, no me va a funcionar haber trabajado en esa parte. Entonces, le doy clic derecho, le digo bloquear guías y se van a quedar de una vez fijas. Ya no las voy a poder mover. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, voy a bloquear este objeto que está acá, que es el huevo de la izquierda. Lo selecciono, presiono control más 2 o voy a cada objeto donde está la opción que dice bloquear y le digo selección y listo, para que se quede inmóvil también, para que yo pueda trabajar a gusto. Entonces, lo único que se va a poder mover es el huevo de la derecha. Y ahora sí, voy a utilizar la herramienta de malla de degradado. Presiono la letra U, solo la letra U, para activarla. Entonces lo que va a hacer es que se va a activar una especie de flechita blanca, un signo más y 4 cuadritos. No sé si los logran ver en mi monitor. Esta parte sí siento que no la voy a poder hacer mucho más grande, pero vean que se acaba de crear como una flechita, una puntita blanca con 4 cuadritos y un signo más. Esa es la herramienta de malla de degradado. También podemos ir acá al icono y si está en color gris mucho más fuerte es de que ya se activó y listo, ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Son las líneas también. Es otra cuadrícula que se va a dibujar. Entonces, si yo doy clic en esta parte de acá, miren, en cualquiera del borde, para que funcione la cuadrícula tengo que dar clic justo en el borde del objeto. Entonces, lo voy a dar justo en el centro. Doy clic acá y vean que la herramienta automáticamente dibujó esta línea azul que se ve acá. Esa no la dibujé yo, sino solo di clic en el borde y el programa la dibujó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de seguir la cuadrícula. Doy clic acá otra vez en el borde y dibujo otra línea. Doy otro clic acá en esta línea, doy clic acá en este otro borde de acá y listo. Voy a posicionar más o menos por acá y listo, ahí estamos. Hizo las líneas para este lado. Ahora voy a tratar de seguirlas del lado derecho. Doy un clic acá, doy otro clic acá y vean que en esta parte el programa decidió que la línea iba a ir mucho más pegada hacia acá. Si a mí no me parece, puedo dar control Z y volver a repetirla y modificarla. O también puedo venir y utilizar la flecha de selección directa con la letra A y jalar los nodos para poder modificarla. Y, por ejemplo, en este caso, está acá y está acá. Entonces yo estoy modificando porque estaba muy pegada a la orilla, entonces la voy a modificar para que se mueva un poquito al centro. Y listo. Y así también con las otras líneas. Si yo necesito modificarla, puedo utilizar la flecha de selección directa para poder modificar esto. Y listo. Ya tengo todas las líneas que son verticales. Ahora voy a utilizar otra vez la herramienta de malla degradado para hacer todas las que están del lado derecho. Y acá lo mismo. Voy a dibujar una más o menos acá en medio que me sirva de guía. Más o menos por acá. Lo voy a hacer como por acá. Y listo, ahí estamos. Ya trazó una línea hacia el lado vertical. Ahora voy a seguir el borde otra vez para ir redibujando. Voy a tratar de seguir la cuadrícula que dibujé para que me sirva de guía. Y otra vez acá. Acá. Y listo. Y ahora en la parte de abajo, puedo venir acá. 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 Más o menos su trabajo. Entre más cuadrícula ustedes agreguen, aseguran que tengan mayor detalle que rescatar de las figuras de las que van a copiar. Entonces, en este caso lo voy a dejar y listo. Ahí estamos. Voy a hacerlo más hacia arriba. Listo. Y otra aquí. Y listo. Ahí estamos. Y ya. Vean que todo lo que hice está ahora puesto sobre una cuadrícula y todo eso está montado y está unido con la figura de abajo. Entonces no voy a poder separar eso a menos que borre la cuadrícula de una vez. Entonces ya lo tengo. Ahora vean bien, si yo me fijo, todas las intersecciones y todos los puntos que yo acabo de crear son nodos, son puntos que puedo modificar.
puedo modificar para acá, puedo bajarlo, puedo distorsionarlo, lo que yo considere y todo con la flecha de selección directa, con la letra A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean pues, en este caso, yo voy a decir que voy a dividir todo por cuadrantes. Entonces, en toda esta parte de acá, va a ser el 1. No, lo voy a dividir por letras. Esta columna va a ser la letra A. Esta va a ser la letra B. Esta va a ser la letra C. Esta va a ser la letra D. Esto al inicio lo pueden hacer para no perderse. Ya con el tiempo, pues ustedes ya van a ser más profesionales en esto, entonces no hay ningún problema. Pero para el inicio es muy importante que tratemos de hacerlo así. G, H, y acá J, y hasta la letra K. Y listo, ahí estamos. Columnas y ahora las filas. Y acá voy a colocar 1, acá 2, voy a colocar 3, 4, 4, acá 5, 6, 7, 8, 9. Tal vez lo tedioso de esta herramienta es de que necesita mucha paciencia. Tal vez en esta parte, pero créanme, los resultados que se pueden obtener de esta son muy buenos. O sea, cuando uno quiere aprender a hacer 3D y realmente no tienen los programas especiales para hacer 3D o hacer volúmenes, esta herramienta funciona mucho, entonces hay que tener mucha paciencia. Entonces ahí estamos. A, B, C, D y el 1, 2, 3 para poder guiarme. Entonces ahora bien, los mismos cuadrantes van a estar del lado derecho, o sea, lo mismo del lado izquierdo y el lado derecho para no perderme. Eso va a servir de guía. Y listo, ahí estamos, ya lo coloqué. Ahora bien, ya que tengo todos los, voy a dar un clic acá en mi huevo otra vez para activarlo y ahora bien, voy a comenzar a pintar. Voy a empezar a copiar lo que está del lado izquierdo para pasarlo al lado derecho, porque así funciona la malla de degradado. Número 1, funciona agregando yo los colores por los nodos o copiar los colores. En este caso lo vamos a ver copiando los colores. Entonces presiono la letra A para la herramienta de selección directa y voy a primero seleccionar este que está acá. Miren, justo este que está acá. Este nodo. Presiono la letra A y me doy cuenta que está en la columna más o menos entre la letra C y D, que está justo allí, y está en la parte inferior del número 1. Está en la fila 1, columna C y D. O sea, en ese. Entonces, lo selecciono con la letra A, con la flecha, con la letra A, selección directa, doy un clic, luego presiono la letra I de cuentagotas y me voy al cuadrante acá. Estaba en el, justo acá, donde estaba donde terminaba el C y empezaba el D, y en la parte de abajo del 1. Entonces doy clic en ese costado y vean que acaba de copiar el color que estaba justo en ese cuadrante. Miren, justo en ese cuadrante acaba de cambiar ese color. No se nota mucho, pero si lo acerco un poquito más, ya hay un cambio de color. Y ahora voy a seleccionar este que está acá. Vengo con la letra A y ahora voy a seleccionar, bueno, voy a seleccionar de los más oscuros. Voy a venir acá y voy a seleccionar el que está justo acá. Este que está acá, miren, justo el que está acá. Entonces está en el A, B, C, D, está en el D y en el cuadrante 9. Entonces presiono presiono la letra I, voy al cuadrante A, B, C, D y está justo en la parte de acá abajo. Miren, lo posiciono acá, doy clic y vean que acaba de copiar esa mancha. Luego voy con el de abajo otra vez y presiono otra vez la letra A, lo selecciono, presiono la letra I para el cambio de herramientas y ahora veo que está en el 10 y sigue estando en el A, B, C y D. Entonces A, B, C y D
del cuadrante, de la fila 10 y doy otro clic y listo. Vean que acaba de copiar otra vez la mancha. Y ahora otra vez voy con la herramienta de selección directa, presiono la letra A, selecciono este nodo que está ahora en el 11, sigue estando en el D y ahora está en el 11. Entonces presiono la letra I, voy al A, B, C y D y este está más o menos por acá. Y listo, vuelvo a copiar el color. Y ahora voy con el de abajo. Este nodo también está en el D, está en la fila 12, pero ahora este está mucho más pegado al borde. Entonces vengo acá, voy al A, B, C, D, 12 y más o menos por acá está. Y listo, volví a copiar el color. Y vuelvo a seleccionar el de abajo, acá, presiono la letra I. Y a este está justo empezando el 14 y está en el A, B, C y D. A, B, C y D. Y este está más o menos por aquí. Y listo. Vean que ahí ya empezó a copiar los colores. Voy a ocultar, clic derecho, ocultar las guías y vean, ya empezó a copiar los colores que tenía en esa parte. Esa es la intención de la malla de degradado y esa es la intención de poder hacer tantas líneas guías para que me sirvan para poder guiarme y poder copiar los colores. ¿Cuál es la otra forma que yo puedo hacer también la malla de degradado? Es que puedo elegir cualquiera de los nodos y puedo venir, agarro el selector de color y le agrego el color que yo quisiera. En este caso, vean que yo lo estoy modificando los colores como yo quisiera. Si yo lo quisiera hacer de esa forma, pero si la idea es copiar un objeto y hacerlo lo más similar posible, entonces los cuadrantes me van a servir. Selecciono, presiono la letra I para el cuentagotas y luego me voy y copio el color. Y poco a poco se van agregando. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora bien, en esta parte de acá, vean que hay una sombra que está acá abajo, que es una sombra difuminada. Acá es donde van a entrar en juego los efectos que se trabajan en Illustrator. Entonces se le hago una ruedita más o menos, voy a copiar el color que está acá y listo. Esta va a ser mi sombra, la voy a hacer un poquito más pequeña y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar, voy a efecto, le digo acá donde dice estilizar y le puedo dar resplandor exterior, sombra paralela o resplandor interior. Pero también puedo venir acá donde está, vamos a ver, donde está la parte de desenfocar, en la parte de abajo y le digo desenfoque gaussiano. Le doy un clic y lo que va a hacer es que me va a salir este cuadro de desenfoque. Le puedo dar acá en previsualizar y puedo ir cambiando el rango de más o menos de desenfoque que yo necesito. Está en píxeles, vean que acá está en píxeles, entonces mide el radio a partir de píxeles. Lo voy a dejar más o menos por ahí, le doy OK y listo. Y ahora solo lo voy a ir modificando del tamaño que necesite. Le doy clic derecho, organizar, enviar atrás y listo. Ya tendría prácticamente la sombra del huevito que tengo acá. Y pues ya sería solo terminar de complementar cada uno de los cuadrantes que me faltan para ir copiando los colores. Entonces vuelvo acá, mostrar guías y vuelvo otra vez. Selecciono el huevito. A esta parte me voy a ir más o menos en todo el cuadrante del A. Entonces voy a seleccionar acá estoy en el A5, vengo acá otra vez, control I, doy clic acá, en el A5 más o menos, está por acá. Y listo, ya copié el color. Ahora voy otra vez, la letra A, selecciono. Estoy acá en el cuadrante 6A. Otra vez, voy acá. 6A está más o menos por acá. Y listo. Ahora voy con el siguiente, que sería el 7 en este caso. La letra I, 7 y el 7 está justo acá. Y listo. Yo creo que está más o menos por acá. Ahí estamos. Y listo, ya copié el color. Y así sucesivamente me voy hasta tener el resultado. Entonces, en este caso, el resultado de este ejercicio era este. Miren, este tiene la malla de degradado. Aquí están todos los nodos. Miren, todos los nodos que se hicieron para poder crear esa figura. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda? Miren, pues, cuando yo estoy haciendo texturas, necesito el panel de muestras, este que está acá, miren. Si no lo tengo a la vista, lo pueden buscar desde
el panel de ventana, acá en ventana, perdón, en el menú ventana y acá en la opción que dice muestras y les va a salir esto de acá. En este caso voy a borrar la que había hecho. Voy a borrar esta figura. Yo quiero hacer la textura que está justo acá adelante. Yo sé que más o menos es como un rombo, entonces voy a dibujar un cuadrito. Incluso, bueno, acá está mi cuadrito. Ya hice un cuadrito, más o menos es del tamaño, es un rombo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a mi panel de muestras. Vean, y algo bien importante, recomendaciones. Del tamaño del que quieren la textura debe ser el primer objeto que van a jalar para que sea repetición. ¿Sí? Entonces, lo voy a seleccionar y lo arrastro hacia el panel de muestras. O sea, vean que le doy clic sostenido, lo arrastro y acá en el panel de muestras lo voy a soltar. Entonces lo suelto y se acaba de agregar justo acá un rombo, la misma copia que está acá. Entonces, este rombo que está en la mesa de trabajo lo puedo borrar y listo. Ahora para que se aplique, tengo que ir a la figura. Sigue siendo una muestra, pero es muestra a partir de patrón. Bueno, o es un patrón a partir de una muestra. Entonces vean que aquí solo tengo una figura, que es esta parte del frente, que es donde voy a aplicar la textura. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primero es control C, control F, para copiar y pegar esa misma figura en el mismo lugar. Vean que ahí lo copié. O sea, ahorita lo muevo para que vean que sí estaba en el mismo lugar. Y listo. Entonces, ¿a qué le voy a aplicar este patrón? Va a ser a esta copia. Entonces, voy a la muestra y le doy clic. Y ven que ahí está, ya agregó todos los rombos. Pero así no se ve la textura. Entonces, la voy a modificar. ¿Cómo modifico la textura? Voy a venir acá al panel de muestras. Acá está este cuadrito y le doy doble clic. Y me va a salir una pequeña muestra acá de cómo se ve la textura. Acá, miren, justo acá. Aquí se las estoy marcando. Esta es la pequeña muestra y acá están las configuraciones del lado izquierdo. Entonces me pregunta si el orden puede ser en cuadrícula, puede ser ladrillo por fila, puede ser ladrillo por columna, puede ser hexadecimal y puede ser hexadecimal por fila, por columna y por fila. Entonces yo le voy a dejar por ladrillo por columna, no, ladrillo por fila. Sí, le voy a dejar ladrillo por fila. Y acá puedo decidir la distancia, donde dice anchura y altura, o sea, cuánto se va a quedar de separado. Yo le voy a agregar más o menos 4 píxeles y solamente eso voy a dejar. Luego doy clic en un espacio en blanco, más o menos acá, acá, o donde yo vea que no hay ningún otro panel. Doble clic y listo. Ven que ya aplicó la configuración, ya separó todo. La misma configuración que hice en esta muestra, ya la tengo acá. Pero para que se vea como más real, porque ahí se ve mucho más oscuro. Realmente no me agrada. Y algo bien importante, cuando aplican esto, la muestra, se queda transparente y solo con la muestra. Miren, si la llevo a otro lugar, es solo los rombos. La voy a llevar acá, miren, a mi hoja en blanco. Vean que es solo la muestra. Por eso necesito hacer 2 copias, porque debe quedar abajo la muestra de color de donde voy a aplicar la textura y aparte la textura. Vean, ahí está. La textura está transparente. O sea, incluso la puedo poner sobre el azul y vean que ahí está la textura. Es transparente. Entonces, la voy a dejar allí y lo que voy a hacer es que le voy a bajar la opacidad acá arriba. Miren, selecciono igual la capa o esta muestra de textura y le voy a poner 10%. Como ya lo hice una vez, yo sé que es 10%. O puede ser menos o puede ser más. Ustedes deciden. Y listo, ahí está. Se ve algo café, pero es el café de abajo. Vean, como dije, la parte de arriba es igual, transparente, solo se ve el objeto. Y listo, ya lo tengo. Ya agregué la textura. Ya creé una textura. Si yo quisiera agregar textura de otra cosa, si yo digo, ah, no, no son cuadritos, son circulitos, puedo agarrar el circulito, puedo venir, le pongo un color tal vez azul, voy a hacer una muestra de azul, lo llevo a la muestra, lo suelto, clic sostenido y lo llevo a la muestra, acá, ahí, perdón. Acá lo llevo a la muestra, lo suelto y listo. Y puedo crear una figura también donde esté de relleno esto. Y ven, ahí tengo los circulitos y puedo darle doble clic a la muestra, modificar el tamaño de separación o la forma en la que está ordenada. Y listo. Vean, ahí tengo. Así como se hacen los patrones o las muestras de textura, por lo menos a partir del panel de muestra en Illustrator. No sé si hasta ahí resuelvo la duda.